¿Qué pasó con el soldado que clavó la lanza en el costado de Jesús? Una figura anónima en la historia bíblica que, con un solo gesto, marcó uno de los momentos más dramáticos de la crucifixión. Un acto que parecería quedar perdido en la historia, pero no fue así. Detrás de este soldado hay una historia fascinante, un destino inesperado que muchos desconocen. Hoy, te revelaré lo que sucedió con él, después de aquel trágico día en el Calvario. El escenario era desolador. Jesús había sufrido horas de tortura, y sus seguidores miraban con dolor desde la distancia. Pero en medio de la tensión, había un soldado romano, un centurión, que tenía una tarea macabra. Cuando la orden fue dada, él fue quien perforó el costado de Jesús con una lanza, asegurando su muerte. La sangre y el agua que brotaron de la herida dejaron a todos perplejos. Pero, ¿quién era este soldado? ¿Qué lo llevó a cometer tal acto? Los evangelios no nos dan su nombre exacto, pero la tradición cristiana y algunos textos apócrifos mencionan a un hombre llamado Longino. Este nombre ha llegado a convertirse en símbolo de redención y cambio. Pero ¿qué llevó a Longino a ser parte de uno de los momentos más oscuros de la historia cristiana? Algunos dicen que simplemente cumplía órdenes, otros creen que él tenía dudas y curiosidad sobre el hombre al que llamaban Rey de los Judíos. En el instante en que la lanza atravesó a Jesús, algo extraño ocurrió. La historia cuenta que Longino sintió un cambio interno. Una luz que lo atravesó, dejando atrás la oscuridad de su pasado. Las palabras de Jesús, su perdón y la paz que sintió en ese instante lo impactaron profundamente. Según algunas tradiciones, la sangre de Cristo que salpicó sobre sus ojos, le devolvió la vista. Un milagro inesperado que lo llevó a una conversión radical. Después de ese día, la vida de Longino dio un giro completo. Renunció a su puesto en el ejército romano. Se convirtió en seguidor de aquel al que había herido, el soldado, que una vez fue un símbolo de brutalidad y obediencia ciega. Se transformó en un defensor de la fe, un testigo viviente del perdón y la gracia. Viajó a distintas tierras, contando lo que vio y lo que sintió. Pero, este cambio no fue fácil. Longino se enfrentó a la persecución, a la incomprensión, y a un destino aún más sorprendente. Longino fue capturado y torturado por predicar sobre Jesús, pero nunca negó su fe. Finalmente, murió como mártir, pagando con su vida por la verdad que había descubierto. En la Iglesia Católica, su figura es recordada como un santo. Un hombre que vivió la mayor de las transformaciones, de verdugo a creyente. Su historia es una de redención. De cómo una vida puede cambiar para siempre, incluso en el momento más oscuro. La historia de Longino no termina solo con su conversión. Después de dejar el ejército romano, se unió a los primeros seguidores de Jesús, compartiendo su experiencia del día de la crucifixión. Pero este no fue un camino sencillo. Longino vivió en un tiempo en el que los seguidores de Jesús eran perseguidos, capturados y llevados a juicio por el Imperio Romano. Sin embargo, nada parecía detener su determinación. La vida de Longino se convirtió en un testimonio vivo de fe y arrepentimiento. Dejó atrás su vida de soldado y se dedicó a predicar el mensaje de Jesús. Viajando desde Jerusalén hasta lugares lejanos, como Capadocia, se dice que su testimonio fue tan poderoso que, dondequiera que fuera, la gente quedaba conmovida por la sinceridad de sus palabras. Su valentía era inspiradora, enfrentando peligros y dificultades, nunca dejó de compartir lo que había visto aquel día en el Calvario. Cada sermón, cada historia que contaba, estaba impregnada de su propio arrepentimiento y redención. La tradición cuenta que Longino también realizó milagros en nombre de Jesús, sanando enfermos y liberando a los oprimidos. Su fama comenzó a extenderse, y esto no pasó desapercibido para las autoridades romanas. Los informes sobre este hombre que una vez fue un soldado y ahora se había convertido en un predicador incómodo llegaron hasta los oídos de los altos mandos en Roma. Finalmente, las autoridades romanas decidieron actuar. Longino fue arrestado y llevado a juicio por el delito de predicar una fe que desafiaba al imperio.
Las fuentes históricas y tradiciones indican que durante su juicio, Longino fue inquebrantable. A pesar de las amenazas, no negó su fe. Dicen que, cuando le ofrecieron salvar su vida a cambio de renunciar a Cristo, respondió con firmeza que la muerte no era nada comparada con la vida que ahora tenía en Cristo. Sus palabras resonaron con fuerza en la sala, dejando a muchos en silencio. Los líderes romanos lo sentenciaron a la tortura y muerte, esperando que su dolor sirviera de advertencia para aquellos que seguían el mismo camino. Pero lejos de amedrentarlo, esto solo fortaleció su resolución. Longino sabía que su destino estaba sellado. Pero también creía que su sufrimiento sería un testimonio más del poder transformador de Jesús. La ejecución de Longino fue brutal. Fue llevado a las afueras de la ciudad, atado y torturado, pero incluso en medio del dolor, nunca dejó de proclamar su fe. Muchos que presenciaron su muerte quedaron impactados por su coraje. Y según la tradición, algunos de sus verdugos incluso se convirtieron al cristianismo después de presenciar su fortaleza. La figura de Longino se convirtió en un símbolo de valentía y cambio, alguien que había pasado de ser un instrumento del poder romano a un testigo del amor de Cristo. Su martirio no fue en vano. En años posteriores, Longino fue recordado como un mártir, un santo que, con su sangre, selló su testimonio. Hoy, su nombre está grabado en la historia de la Iglesia, y su vida es un recordatorio de que nadie está más allá del alcance del perdón y la gracia. La historia de Longino nos deja importantes lecciones. Nos enseña que un solo momento puede cambiarlo todo. Que el acto de arrepentimiento y transformación no depende de quiénes fuimos, sino de quienes decidimos ser. La lanza que perforó a Jesús, la sangre que tocó a Longino, se convirtieron en símbolos de un cambio radical. Del poder del perdón y la redención. A lo largo de los siglos, esta historia ha sido contada una y otra vez, inspirando a millones a buscar la verdad, a no temer a la transformación, y a creer que incluso el peor de los actos puede convertirse en una fuente de salvación. Hoy en día, la figura de Longino sigue siendo estudiada y venerada en muchas tradiciones cristianas. Su historia se ha convertido en una fuente de inspiración para aquellos que buscan una segunda oportunidad, que creen en el poder de la redención. Muchos lugares de culto han sido dedicados en su honor, y su nombre resuena como un símbolo de cambio. ¿Podría la vida de alguien ser tan impactante hoy en día? La historia de Longino nos invita a creer que sí. La historia de Longino, el soldado que atravesó a Jesús, es un recordatorio de que no hay nadie tan lejos que no pueda ser alcanzado por la gracia. Cada uno de nosotros tiene una historia, un pasado, pero también la oportunidad de un nuevo comienzo. Si te ha impactado este relato, compártelo con otros y deja tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué es lo que más te ha inspirado de la vida de Longino? No olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo historias que marcan la vida y que muestran la increíble capacidad de cambio que todos tenemos dentro.